Muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias a la Universidad Nacional, a la Facultad de Arquitectura, a la Universidad de Caldas, a la Imagoteca. ¿A quién más? No, es que hay mucha gente involucrada y entonces a mí no me gusta dejar a la gente afuera. Y muchas gracias a ustedes por venir. Yo espero que podamos tener una conversación muy interesante. Muchas gracias sobre todo a Santiago, que ha sido el colega, el padrino. Esa es la palabra. Sí, Santiago lo que ha sido es un padrino para este trabajo, para la exposición, para el libro. Y muchas gracias a ustedes por venir y espero que tengamos una conversación interesante sobre el libro. Para mí es muy, muy importante, pues esta es la primera vez que presento en Manizales, que regreso a Manizales. Yo soy de aquí y es la primera vez además que presento con mis papás ahí sentados. Estas conversaciones a veces las hemos tenido en una mesa almorzando ahí, pero uno va al baño un rato y se hace el loco. Entonces, además me di cuenta que mi papá y el profesor Mario se conocen, entonces yo no sé qué conversaciones han tenido sobre mí ni nada. Estoy muy preocupado. Vamos a ver cómo termina esto. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde maravillosa. Nos hace un clima espectacular que creo que nos va a permitir contemplar. Creo que nos va a permitir dejarnos tocar por este regalo que recibimos hoy aquí en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Acabo de caminar por esta plazoleta interna que tenemos en el campus El Cable, uno de nuestros 3 campus, y aunque solo caminé 5 minuticos, definitivamente lo que se puede ver, observar y contemplar es bastante poderoso, es fuerte. Mi nombre es Neil Guerrero González, yo soy el vicerrector de sede, profesor de Ingeniería Electrónica, y he trabajado todo el tiempo con circuitos y robotcitos y en un mundo poco humano realmente. Sin embargo, la humanidad nos trasciende, a pesar de que seamos muy técnicos o de que nos concentremos mucho en las ciencias exactas y naturales y en los programas cuantitativos. Definitivamente la humanidad está ahí y a veces lo que hacemos es dejarla atrapada. Muchas gracias, Santiago, también por todo el esfuerzo, por ser el padrino del maestro Federico. Como lo menciona, profe Mario, bienvenido a su casa, la Universidad Nacional. Profe, también bienvenido a su casa. Veo aquí también otros profesores y otros compañeros, amigos, colegas de la Universidad de Caldas, bienvenidos a su casa. También veo aquí al vice, gran amigo, pero usted como es de la casa también es Nacional Caldas. Nos vemos más seguido. Hace unos años, en medio de una crisis personal que tuve, todos tenemos crisis personales y emocionales, empecé a sentirme muy mal porque en medio de esa crisis descubrí y me di cuenta de mi lado oscuro, de mi dark side. Fue muy fuerte. Y en medio de ese proceso de descubrir mi lado oscuro, mi dark side, mis creencias, que pues no es el tema de la conversación del día de hoy, me llevaron a buscar una forma, alguna forma para ponerme en paz con Dios. Esa es parte de mis creencias y no es el tema, ¿no? Sino que es para explicar más o menos el cuento del dark side. Y cuando me senté a hablar con la persona que encontré, podía ayudarme a ponerme en paz conmigo mismo y con Dios, me enseñó algo muy interesante, y es que mi lado oscuro hace parte de mí. Mi lado oscuro hace parte de mí. Nuestro lado oscuro hace parte de nosotros. Y tal vez por algún tipo de formación que recibí durante la infancia y totalmente influenciado por la cultura, descubrí también que el problema no era mi lado oscuro o el dark side, que estaba
desencadenando esta crisis en la que me encontraba hace unos años, sino que el problema estaba en que me estaba esforzando demasiado por esconder mi lado oscuro. Estaba esforzándome demasiado por ignorar el lado oscuro. Estaba, de alguna manera, dividiendo mi yo, mi ser, en una división peligrosísima, que si en ese momento no tomo conciencia, y le agradezco a la crisis que viví, no tomo conciencia de mi lado oscuro, seguramente hubiera derivado en una esquizofrenia o en algún tipo de problema de salud mental, generando múltiples personalidades, en donde esas múltiples personalidades internas no se hablan entre ellas porque lo que hacen es esconder partes de ese yo y de ese ser. La solución no fue fácil, y todavía trabajo en esa solución, pero sí empecé a tocar diferentes niveles de paz interna. Y lo primero que me recomendaron hacer fue visibilizar ese lado oscuro, tomar conciencia de mi lado oscuro, observándolo, meditándolo, tratando también incluso de encontrar otras formas de reconocer la existencia de ese lado oscuro, tal vez también desde la poesía. Y finalmente empezar a darme cuenta de que ese lado oscuro y el lado brillante, por decirlo de alguna forma, hacen parte de mí. Creo que la exposición que nosotros vamos a contemplar durante los próximos días, meses, ¿cierto, profesora Valentina? Sí, señor. Hace parte de este ejercicio, porque a veces siento que Colombia está sufriendo ya de múltiples personalidades. Siento que Colombia ya tiene esquizofrenia colectiva. Siento que Colombia, todos nosotros como colombianos, estamos enfermos de alguna manera en ese nivel mental colectivo. Tal vez porque estamos tratando de ignorar nuestros lados oscuros. Tal vez porque estamos tratando de ignorar también nuestros lados brillantes. Tal vez porque nos estamos esforzando como sociedad en no entendernos como lo que somos. Porque también esos lados oscuros mal interpretados pueden ser la fuente de nuestro poder. Creo yo que el gran trabajo del maestro, y eso lo logran únicamente almas lo suficientemente amplias y generosas, que logran observar la unidad en medio de la cotidianidad, porque lo que vi en esas obras, y tengo que volver a pasar, porque solo fueron 5 minutos, ¿no? Pero lo que uno alcanza a contemplar en esas obras no es ni un lado oscuro ni un lado brillante, es Colombia, es Colombia. Niños con fusiles, expresiones entrenados para la guerra, pero con peluches, personas, ciudadanos colombianos en medio de la selva, en una armonía perfecta con la naturaleza, pero con botas sucias. Creo que la obra que vamos a tener la oportunidad de contemplar, muchísimas gracias a los que hacen posible este regalo para la Universidad Nacional, nos va a permitir reflexionar sobre esto y muchas otras cosas. Y es que ese aparente lado oscuro, nuestra guerra, nuestra Colombia profunda, nuestra pobreza, nuestra revolución, eso no es un lado oscuro, eso hace parte de lo que es Colombia y se complementa en algún punto. Tenemos que hacer esfuerzos para poderlo entender con el lado más brillante de los colombianos. Y esta obra lo visibiliza. Y lo visibiliza sin discursos, porque también estamos enfermos de tanta teoría. Y en las universidades a veces siento que nos estamos equivocando porque estamos teorizando demasiado. Y mucha teoría que no alcanzamos a corroborar en la experimentación. Y cuando las palabras no alcanzan, las teorías no alcanzan y no son corroboradas y la experimentación no es posible, porque a veces los experimentos son difíciles, pues entonces debemos recorrer a la poesía, al arte en sus diferentes expresiones. En este caso,
a la fotografía. Entonces, sin quitarles más tiempo, y les pido excusas por esta introducción, pero es lo que siento, quiero compartir con ustedes lo que estoy sintiendo. Quiero desearles a todos un excelente conversatorio, los voy a acompañar un momentico. Y también quiero invitarlos a que nos dejemos tocar por la obra maravillosa que vamos a tener expuesta aquí en el campus El Cable de la Universidad Nacional. Y que también nos atrevamos a contárselo a nuestros familiares, traigamos a todo el mundo aquí al Cable. Vamos a tener en estos días el día del museo abierto, hay un día en estos días, ¿cuándo? El 18 de mayo. El 18 de mayo la Vicerrectoría autoriza el ingreso gratuito de toda la ciudadanía manizaleña para que entre a nuestro campus y pueda contemplar esta obra y conocer también este espacio sagrado que es el campus universitario, y podamos reflexionar acerca de esto, de nuestra Colombia, de cómo es. Muchas gracias por darme la oportunidad de abrir este conversatorio. Muchas gracias. Reciban todos un cordial saludo en nombre del señor rector, el doctor Fabio Hernando Arias, quien se excusa porque hoy precisamente tenemos una actividad en la Dorada de grados y la vicerrectora en propiedad, la doctora Sandra, quien está en una función académica, pues me han pedido que venga hoy en nombre de la Universidad de Caldas a dar unas palabras y a reconocer el trabajo del doctor Federico, del maestro Federico, porque, digamos, he hecho un recuento, son unos nuevos seguidores tuyos en Instagram. Destaco varios elementos puntuales. El primero, después de sufrir las penurias para sacar esas ediciones, lo difícil que es el arte y tener esa posibilidad de financiación, y que es considerado, como él lo dijo puntualmente, no es un libro de fotos, sino un fotolibro que indica lo que es el sentido poético, la humanización del conflicto, cómo lo ve una persona y lo quiere transmitir a las demás, y ser generoso y valiente, generoso al donar a la Universidad de Caldas, a la Universidad Nacional y a toda digamos, la gente de Manizales, donarle esa obra en los 80 años precisamente de la Universidad de Caldas que se cumple, y los 75 años de la Universidad Nacional sede Manizales durante este año. También a Valentina, que va a ser la moderadora de la sesión, el doctor Hernán, el doctor Santiago también. Me parece que nos pueden aportar mucho, enriquecerlos. Yo le hice un seguimiento, saber que ese libro pesa 1 kilo y que tener 1000 libros, que es una edición, pesa 1 tonelada. Lo que es, desde el punto de vista de mercadeo, llevar el arte, llevar toda esa información, lo que nos quiere transmitir en un país tan polarizado, que pueda ser tildado, y digo de valiente, en no ser sesgado a una posición política, un país que de otra manera, aunque haya reflejado, ha estado en el lente del maestro Federico, diferentes presidentes, pues también ir al conflicto, la realidad de lo que se vive, las zonas apartadas, donde el Estado no entra, sino que entran otros organismos, otros actores que hacen el papel del Estado en esas regiones. Es muy importante, y la universidad pública, en este caso Universidad de Caldas, Universidad Nacional, apoyar esta iniciativa, y en nombre de la Vicerrectoría de Proyección, Imagoteca, toda la función de arte y cultura que de la Universidad se transan en Manizales y Caldas. Por ejemplo, haciendo un recorrido, casi 2 eventos por día, la Universidad de Caldas hace en todo el año, más de 300 eventos culturales en todo el año, la planeación artística y cultural de la universidad. Ese sentido también nos permite a nosotros como universidad pública, pues obviamente compartir el sentido de hacer cultura con usted. Entonces yo le agradezco, maestro, por compartir la generosidad, por donar, y como ha sido difícil donarle a las universidades, que podamos verlo. En el recuento hacía ese día del no, cuando ganó el plebiscito del no, ¿quién lo iba a creer? Cómo ellos lo asumieron, los guerrilleros estando allí con ellos el día antes, cómo tenía una posible celebración y qué pasó a partir de allí. Todo eso se ve reflejado en esas fotos que ustedes ven allí. El quehacer diario de otros actores y otras personas muy importantes, digamos, de la realidad nacional, que hacen historia. Y quién más que los que hoy van a conversar, el maestro Santiago, el doctor Mario, para que puedan hoy transmitirnos lo que pudiste vivir en ese lente 3 de la vez.
Muchas gracias a todos por la participación y por el saludo, por la invitación. Clarísimamente queremos reiterar el agradecimiento. Tal vez lo más bello de estar aquí hoy, este día, con Federico, es que tengamos la posibilidad de tener un regalo de este nivel testimonial para un país que ha agredido la vida tanto y que necesita reconciliarse con ella. Entonces, es un privilegio para nosotros tener este espacio de conversación. Queremos que sea muy dispuesto, abierto, pero por supuesto con el respeto a las creencias, a las ideologías, a los lugares. Cuando uno se sienta en una universidad, en esta facultad, en esta escuela, con lo que ha simbolizado y sigue simbolizando para la ciudad. Entonces, muy bienvenido, Federico, muy bienvenido, profe María Hernán, muy bienvenido, Santiago, todos hijos de esta casa. Los manizaleños siempre seguimos siendo manizaleños de donde vayamos, vengamos, volvamos. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, de verdad que sí. Quiero reiterar un agradecimiento a quienes a veces no les hacemos tanto eco de la labor que hace de verdad posible que pues no solamente todo el trabajo de historia de tránsito esté ahí, sino a quienes han pasado horas para que hoy lo podamos ver. Reiteraría los agradecimientos, por supuesto, a los vicerrectores, a las directivas que han hecho posible esto, pero sin lugar a dudas a Laura Buriticá, a Sara, Juliana, Mateo, a Juliana, a Esteban, a Rodrigo y a María Camila. Muchísimas gracias por eso. Les voy a contar un poquito cómo sugerimos la dinámica, y digo la sugerimos porque seguramente yo apenas si voy a hacer una provocadora como de soslayo para abrir el diálogo de quienes clarísimamente están más informados, tremendamente permeados por esta historia. Vamos a tratar de tener ahí como unos asuntos sobre la mesa para conversar, sobre todo unos que nos permitan como recorrer un poco esta historia y ponernos en sintonía de la exposición que vamos a tener el privilegio de ver en la universidad hasta el 30 de julio de este año, con lo cual pues estas puertas de esta universidad, como debe ser, estarán abiertas para todos y para todos. Como ustedes digan y como quieran resolverlo, por supuesto, esperando escuchar sentidamente eso que te ha atravesado por el cuerpo, Federico, eso que nos has permitido ver a través de tus miradas y la fotografía. Pero sin lugar a dudas, para poder conversar sobre estos asuntos quisiéramos hacer un poquito como de, digamos, como de recorrido histórico, tratar de poner un poco como en sintonía ese panorama, esa genealogía, que ha dado cuenta de cómo ha sido como ese tránsito de eso que hemos llamado a veces de manera pues como muy genérica la violencia en Colombia, o incluso las guerrillas o los movimientos alzados en armas, eso que en algún momento, pues sobre todo como de mediados del siglo XX, puso a esas guerrillas como unos abanderados de unas causas. Entonces quisiéramos como arrancar por ahí, como con un poquito de genealogía y de panorama sobre esa historia de la violencia en Cuba. La cuento yo, Mario se la sabe mejor. Los estamos mirando porque sí, tienen la libertad de hablar, esperando que conversemos por favor. Dios mío. Tal vez decir lo siguiente, cuando comenzaron los diálogos en La Habana entre el gobierno de Santos y las FARC-EP, una de las primeras cosas que se hicieron fue ponerse de acuerdo como en un análisis de las causas de las violencias en Colombia y sus víctimas, y convocaron 12 investigadores y 2 relatores para que hicieran desde diferentes perspectivas, si se quiere ideológicas, hicieran un trabajo que diera cuenta de esas causas y de las víctimas en el país. Bueno, eso hay anécdotas adelante porque los relatores no se pudieron poner de acuerdo, en fin. Pero cuando uno revisa este documento, que es un texto de 907 páginas, se encuentra que hay múltiples y muy diversas y a veces también contradictorias interpretaciones
sobre el origen y la dinámica del conflicto armado en el país. Algunos, por ejemplo, lo ubican en sus causas, en sus orígenes, en el proceso de independencia, especialmente a partir de la salida de los españoles en 1819. Otros señalan que para poder comprender la violencia, sobre todo el conflicto armado en Colombia, pues hay que examinar las causas y las dinámicas de lo que se llamó la Guerra de los 1000 días en los inicios del siglo XX. Otros advierten que esto hay que mirarlo en la configuración del país a partir de los años 30, con toda esta dinámica de, digamos, de contestación campesina y en el inicio de un periodo liberal. Pero muchos de los analistas en ese trabajo hacían referencia o hacen referencia a lo que fue la violencia del medio siglo y ese hito que configura el asesinato de Gaitán y lo que unos años antes y después se desató, que ha sido conocido como la violencia en Colombia. Entonces, también buena parte de estos textos pues, desembocan en el periodo de los años 60, cuando en el marco de la Guerra Fría y de una especie de esperanza revolucionaria que atravesó toda América con la Revolución Cubana, pues se activan o se transforman diferentes dispositivos de guerra revolucionarios. Aparecen las FARC, aparece el ELN, aparece el EPL y hacia adelante pues aparecerá el M-19. Pero quiero cerrar con esto porque no se puede volver tampoco como una especie de visión académica sobre estas dinámicas de conflicto armado en Colombia. En el año 62-63 apareció ese ensayo extraordinario que se llama La violencia en Colombia, escrito por el maestro Paz Borda, a quien tanto debemos en estos trabajos con comunidades y territorios, Maña Luna y Germán Guzmán, el obispo Germán Guzmán. Y ese ensayo, que se convirtió en un testimonio atroz de lo que había ocurrido con las violencias en Colombia en medio siglo, dio origen a una ruta de indagación en Colombia para el mundo que se ha llamado la violentología. Y quiero cerrar con esto. En las ciencias sociales y en las ciencias humanas, los estudios sobre las violencias, especialmente, insisto, en el conflicto armado, han estado copadas por las indagaciones sobre las violencias en sus causas, impactos, etc. Pero muy poco, casi nada, se examina lo que ha sido la capacidad de la gente para resistir, para sobrevivir, para contrarrestar con muy diversas formas, modalidades, insisto, repertorios, en los mismos territorios donde se dan las violencias para resistir y para humanizar este proceso. Y digo que este trabajo de Federico, como se señala en el texto de la curaduría, es una manera, otra manera de examinar estos acontecimientos. Entonces, ese es el origen. Y yo, en todo este mamotreto del libro, solo, ¿esto sí está sonando? Sí. Solo escribí 6 parrafitos muy cortos, les quiero leer uno. Dice: las condiciones que motivaron el origen de esta guerrilla no se han resuelto. Muchas regiones siguen abandonadas y no hay respuesta estatal a temas básicos como salud, educación, vivienda, tierras, medio ambiente y sostenibilidad. Entonces, pues es un loop, como lo dice el profesor Mario, citando a Paz Borda y a los violentólogos, pues a lo mejor esto lleva 300 años o 57, pero son olas, son olas. Y yo tengo que contarles que hace 8 días estaba en los llanos del Yarí viendo a las FARC y a Iván Mordisco y a toda esta guerrilla armada de nuevo. Estoy pensando todavía cuál es la forma correcta de nombrarlos, que ellos se denominan FARC y se denominan guerrilla. Hay un pequeño conflicto. Si alguien tiene pistas de cómo nombrarlos... Para que se pueda oír más alto. ¿Con esto se oye mejor? Se oye más, sí. Me está saboteando. Lo que pasa le dice al propio Mario que si él habla más duro que vos. Entonces, pues lo que yo siento es que estamos viviendo otra nueva ola y que las intenciones de paz del gobierno actual son muy interesantes, las intenciones de paz de todos los grupos que en este momento se están tratando de sumar a intenciones de llegar a un acuerdo de paz
son muy interesantes, pero más allá de silenciar los fusiles, para mí ese trabajo es un llamado a resolver ese origen de estas guerrillas, a resolver esas situaciones que empujan a la gente a salir de sus escenarios de la cotidianidad, a tomar las armas y a rebelarse en contra de un gobierno que de forma deliberada ha abandonado ciertas regiones y ciertos grupos sociales. Buenas tardes, gracias por esta invitación, gracias a todas y todos por estar acá. Yo quería hacer una reflexión sobre los procesos de paz. Quería adelantar un poco cómo los procesos de paz marcan hitos en la historia de nuestro país. Una lectura antes y después, ¿cierto? Puede que esas promesas del después no siempre se materializan y siempre se conforman nuevas formas, nuevas cabezas a esa idea. Pero es precisamente allí donde la fotografía empieza a tener una razón fundamental de cómo contamos la violencia, pero también cómo contamos la paz, cómo creamos esos puentes de diálogo entre ese antes y este ojalá después, ¿cierto? Porque claro, la violencia nos ha pegado a todos, nos ha golpeado a todos de una u otra manera. Lo que traen los procesos de paz es también reflexionar sobre que de alguna forma todos somos partícipes de esa violencia, ya sea por nuestras acciones o por nuestras no acciones, nuestros silencios. Y para mí la fotografía cumple un papel fundamental en este acto, no solo de revelar esas causas, esas formas, sino de imaginar esos posibles futuros o porvenires. Desde la Comisión de la Verdad, precisamente, quisimos reflexionar desde allí. Claro que tenemos que evidenciar el pasado, la tristeza, la violencia, tenemos que nombrarla, mostrarla, porque esa es la única manera de no caer en la repetición, ¿sí? Pero no nos podemos quedar ahí. ¿Por qué? Porque somos distintas generaciones las que estamos aquí reunidas, las que han transitado, vivido este país. Tenemos que crear conversación con esas generaciones que vienen y hacer reflexiones que motiven a reconciliarnos. Karim Ghanem Maalouf, el editor de la Comisión de la Verdad, que en paz descanse, y como palabras póstumas recordarlo, él decía que uno de los hechos que más le había llamado la atención de este trabajo en la comisión era la diferencia entre la reconciliación y el perdón. No necesariamente para reconciliarnos necesitamos el perdón. Puede que yo, como ser autónomo, persona, no quiera perdonar a mi victimario. ¿Por qué? Porque me causó un dolor gigante, una ausencia, una pérdida. Pero de pronto yo sí puedo hacer unas gestiones a nivel personal para reconciliarnos, para encontrarnos en nuestra diferencia y valorarnos en nuestra pluralidad. Entonces creo que allí la fotografía cumple un factor fundamental. Aquí la fotografía y la obra de Federico Ríos Escobar es fundamental para entender el proceso de paz. La historia dirá que el trabajo de Federico fue uno de los determinantes para que el proceso de paz fuera posible. ¿Por qué? Porque nunca conocimos a las FARC como la estamos viendo aquí. Conocimos a las FARC, sí, desde las tomas guerrilleras, Condena, desde los campos de concentración y de secuestrados, de Condenable, desde las pruebas de supervivencia, desde esas conversaciones donde leían sus cartas y sus manifiestos,
y la fotografía, los periodistas, fotógrafos no podían acceder al territorio. ¿Quiénes convivían allí? Las personas, campesinos, indígenas, afros, que vivían allí en los territorios. Entonces el hecho de poder fotografiar desde esa humanidad, desde esas relaciones, esas actividades, esas formas de encontrarse, creo que abrió una mirada nueva, diferente, necesaria. ¿Para qué? Para reconciliarnos como nación. Y es una promesa, sí, que sigue, pues iremos viendo, pero es necesario hacer esos saltos, marcar esos hitos en la historia y poner esa palabra paz, que es tan bella, cortica, pero va de la A a la Z, completa. Muchas gracias por eso. Es que, pues por supuesto que en esta conversación intencionada y en ese propósito de hacer un poquito de llamado al comienzo, y porque seguramente al final haremos un poco la pregunta de, pues, digamos, hacia dónde sentimos que vamos y hacia dónde va Verde, es porque lo que está en el medio es la vida, ¿cierto? Y la vida ordinaria, la vida prosaica, la vida que usualmente hemos desdeñado porque por sernos común y cotidiana la olvidamos, o porque probablemente muchos de nosotros pareciéramos negar que todos tenemos vida cotidiana. Entonces, tal vez lo más bello, y seguramente lo que queremos robustecer esta conversación, es cómo las FARC, cómo llegaste a la vida cotidiana, cómo adentrarse en esa vida cotidiana y cómo revelarla. Entonces, quisiéramos escucharte desde ahí. Me voy a adelantar a la pregunta que hiciste para el final. Yo creo que habrá otro libro, una secuela de este libro, parece. Y creo que se va a llamar Verde Oscuro, porque las cosas no pintan muy bien. O sea, como estamos, las cosas van regular tirando a mal. Hay rearme de grupos en todo el país. En Caldas hay un frente, en Samaná hay, bueno, pues eso, ¿no? Y sobre cómo llegué, pues el libro lo empecé a hacer con una intención personal. Yo quería saber quiénes eran estas personas. Ese es digamos, cómo llegué al libro. Pero hay un antes, y es cómo llegué a preguntarme por las FARC. Es que yo empecé a ir a los nevados, a ir a acampar, a ir a pescar con mi papá, y en eso empecé también a ver los noticieros. Antes la gente veía televisión no en streaming, sino en horario. Había un horario en donde los programas pasaban en el horario, ya no. Entonces a las 7 de la noche era el noticiero, y en la casa se ponían las noticias, y en las noticias pasaban un ataque de las FARC, un carro bomba, un secuestro, una pesca milagrosa, todo esto. Y mi papá trabajaba mucho en fincas, en la ruralidad, con la Universidad de Caldas, y yo me preguntaba, ¿y dónde están las FARC? Porque eran un enemigo muy poderoso del país, eran el enemigo de todos. Y yo decía, ¿dónde está? Esto es mucha gente, están muy armados, y esa gente que come, y esa gente en dónde duerme, y por dónde caminan, o sea, cómo van de un lado al otro, cómo hacen para que nadie los vea. Entonces, para mí, eso era una pregunta que me rondaba. O sea, cómo las FARC, que eran lo peor, la encarnación del demonio, podían pasar por una comunidad campesina. La comunidad campesina tenía que verlos, porque si los campesinos los veían, nos llamaban al ejército a decirle, aquí están, cáiganles, y los matan, y nos librábamos del problema, ¿no? Esa era la pregunta que yo me hacía como desde la inocencia. Y estábamos en los llanos pescando con mi papá y con un grupo de amigos, y nos pararon el bus en el que veníamos, y se montaron unos guerrilleros a pedirnos una colaboración para la gasolina. Y entonces, pues ahí cada uno sacó un billetico, les dio 5, 10 mil pesos, ahí les echó. Señores, muchas gracias, se bajaron otra vez, y de pronto sí era para la gasolina. Y yo tendría por ahí 12 años, y yo me quedé pensando, y yo decía,
no nos mataron, no nos secuestraron. ¿Qué pasó? ¿Estamos tan feos o qué? No, pero ¿qué es esto? Muy raro, porque hasta ese momento yo tenía la idea que tenemos todavía muchos colombianos de que las FARC hacía dos cosas, matar y secuestrar, y no más. Si uno se encontraba a las FARC, o moría en ese momento, asesinado, pues, unos asesinos sanguinarios de matar por matar, o caía secuestrado. Y ojo, porque no quiero decir con eso que las FARC no mataran y no secuestraran, que lo hacían, efectivamente lo hacían, y aprovecho para decir que este libro no es una lavada de cara de las FARC, este libro menciona de forma clara y explícita la violencia, las armas, las bombas, las atrocidades, el reclutamiento, eso es innegable. Pero entonces yo me pregunté, no nos mataron, no nos secuestraron, eso es raro. Y entonces seguí preguntándome por eso, seguí preguntándome, y después en mi adolescencia el patio de juegos mío eran los nevados. Y yo me iba para los nevados cada 8 días, y yo entraba por aquí por el 8 y salía por Pereira, por el río Tun, o por Armenia, por Salento, o cualquier cosa, así, o sea, así, yo caminaba para un lado y para el otro, nos íbamos a acampar, a escalar, bueno, a Cerro Bravo subí yo no sé cuántas veces, y después de haber ido muchísimas veces me di cuenta que eso era todo territorio fariano. Ellos estaban ahí, vivían ahí, así, yo no los he visto. Entonces empecé a darme cuenta ya en la universidad que una de las estrategias de guerra de las FARC era que las comunidades eran amigos de ellos, las comunidades eran sus socios. Pero no era gratis, sino era un ejercicio de sometimiento, sino que era una situación de comunidades abandonadas por el Estado, abandonadas selectivamente por el Estado, que encontraban en los guerrilleros el Estado, en donde el Estado colombiano no aparecía. Y eso sigue sucediendo a hoy. Y la noción que tengo del verde oscuro es que con la firma del acuerdo, la promesa mayor del gobierno no era cumplirle a los guerrilleros, a los 13.000 guerrilleros que dejaron las armas con unas cosas que firmaron, era cumplirle a los colombianos todos con llegar como Estado a los territorios abandonados. Y hubo 2 años, 2016 y 2017, de ventana, en los que esos territorios quedaron sin dueño, en los que no había un patrón en esos territorios, un jefe. Y después entonces empezaron a rearmar los grupos, y ahora tenemos lo que tenemos porque el Estado no llegó. Entonces, pues en este momento estamos viviendo un ciclo nuevo de eso, de abandono de Estado, de personas que se encuentran en un escenario de que no hay nadie que ejerza un control en el territorio y defienda unos mínimos de autoridad. Entonces pasa eso. La primera vez que yo me encontré a las FARC fue por accidente. Como fotógrafo fue por accidente. Yo estaba en el Cauca y Juan Manuel Santos ya era presidente. Tenía un consejo de ministros en Toribío, que es un pueblo en las montañas del Cauca. Llegó el presidente, llegaron los ministros todos en helicópteros y habían aviones de escolta sobrevolando. Se metieron a un recinto y le pidieron a los indígenas que nombraran 2 emisarios que podían entrar a hablar con ellos. Y los indígenas, dentro de su justicia indígena, les dijeron que no, que ellos debían hablar con los indígenas afuera en la plaza pública, con todos. Entonces el gobierno Santos dijo que no, los indígenas dijeron que sí, entonces los indígenas les dijeron, entonces se van, porque este es el territorio nuestro, y si ustedes vienen a hablar con nosotros, hablan con todos. No con 2 emisarios que van a entrar allá a negociar con ustedes, no. Entonces salieron los ministros, salió el presidente, todos fueron evacuados otra vez en helicópteros. Mientras eso sucedía, a 10 minutos de Toribío, a pie, había un comandante guerrillero. Y entonces nosotros nos fuimos ahí varios periodistas, y el comandante nos decía a las cámaras, díganle al presidente que baje a hablar con nosotros, que venga hasta aquí, que aquí estamos. O que quite la tropa y nosotros subimos y hablamos con él. Para mí eso fue una escena como... Porque hasta ese momento yo tenía esa idea pues, de la guerrilla, estos moanes. La guerrilla era como unos moanes.
Bueno, finalmente no sucedió eso, salieron los ministros, salió el presidente y la guerrilla derribó el avión de escolta militar del presidente. Ahí tengo que hacer hincapié en que nosotros vivimos en un estado de mentiras. No es que el estado sea de mentiras, es que es un estado mentiroso. Entonces a los colombianos nos dijeron, y si ustedes buscan, el avión Super Tucano, que es un avión de la Fuerza Aérea armado, muy bien armado, pues lo derribó la guerrilla. Y cuando lo derribó, el piloto y el copiloto murieron. Pero a todos los colombianos nos dieron por las noticias que el avión había sufrido una falla mecánica. Pues claro que sufrió una falla mecánica, si le dieron 60 o 70 tiros, pues tiene que dejar de funcionar, ¿cierto? Y dejó de funcionar y se fue a tierra. Entonces la guerrilla se comunicó con la Cruz Roja Internacional para entregarle los cadáveres del piloto y del copiloto. Y entonces algunos periodistas fuimos a la entrega de los cadáveres. La guerrilla le entrega a la Cruz Roja Internacional los cadáveres, la Cruz Roja se devuelve y apenas la Cruz Roja da la curva, el ejército había seguido a la Cruz Roja y tenía una emboscada para la guerrilla. Entonces yo tenía el ejército emboscando a la guerrilla y la guerrilla detrás de mí. Entonces fue muy accidental y ahí empecé a hacer fotos y desde ahí empecé pues como a tener un contacto periodístico con los guerrilleros y a fotografiarlos más constantemente y de una manera progresiva. Entonces al principio tenía accesos muy limitados, muy cortos a escenarios que ellos mismos resguardaban. Entonces no podía como acceder a comandantes de mediano rango ni nada de eso, sino que fue con tiempo como visitando campamentos y visitando campamentos. También creo que en la medida en la que la guerrilla se daba cuenta que a mí me interesaba documentarlos, pero no me interesaba revelar sus posiciones ni hacer parte del juego de la guerra. Y a partir de eso, pues ya 10 años más tarde terminamos en ese libro con este padrino. Lo que pasa es que en ese mientras tanto, probablemente la pregunta que todos nos hacíamos, porque como bien lo acabas de señalar, lo que uno ve en las noticias jamás va a ser la imagen, y con eso insistiríamos, por supuesto, creo que los que estamos acá tenemos mucha claridad que no se trata ni de descargar la responsabilidad, ni de banalizar el mal, como habría dicho Ana Arendt, es comprender que en ese mientras tanto de pronto uno ve que la gente se enamora y le duele y se pone triste y construye esperanzas. Entonces, ¿cómo pone uno ese acento en eso que es la vida cotidiana que en esos 10 años estaban teniendo ellos, que estabas teniendo vos en medio de la guerra y seguramente, o en medio del conflicto, y seguramente cómo se empieza a, digamos, como a configurar ese entendimiento de una cotidianidad a la que también, digamos, hay que humanizar, como decía el profesor, o a la que hay que tratar de entender, no para justificar mucho menos el conflicto, sino para entender que el otro yo que está allá es un humano como yo. Es que cuando uno está ahí con las balas sonando por encima de la cabeza y uno mira al lado de un guerrillero o una guerrillera o un menor de edad guerrillero pegado de un fusil disparando, pero uno ve, la cara tiene miedo, y entonces ahí uno se da cuenta que eso no es solamente una máquina de matar. Y segundo, es que andando el país uno empieza a darse cuenta y a entender cómo estas regiones no tienen resueltas las cosas que cualquier estado debería resolverle a sus poblaciones y a sus habitantes. Entonces yo estaba ahí, yo entendía estas dinámicas, y la primera pregunta que me hice fue, bueno, y si yo voy a fotografiar a esta gente, estos personas no son héroes, no lo son para mí, y ahora, o sea, todavía no lo son para mí. O sea, a mí me sigue confrontando mucho ver las fotos de Manuel Marulanda y de Raúl Reyes, o sea, sí, porque para ellos esos viejos combatientes son sus héroes, para mí no. Para mí no hay ningún sentido, ninguna razón para tomar las armas en nombre de la paz. Entonces yo no quería fotografiarlos como héroes, pero para mí sí era importante narrar esa parte del país, porque yo había visto las tomas, había visto los desastres, había visto las consecuencias, había visto las imágenes famosísimas que todos conocemos
de la jaula de los secuestrados, pero ahora estaba viendo otro escenario. Yo decía, bueno, esto está interesante, esto, ¿qué pasa aquí? Y en la medida en que empiezo a pasar tiempo con ellos, mi inversión de tiempo se traducía en eso. Yo veía escenas cotidianas. Yo decía, bueno, pero aquí no hay jaula con secuestrados. También llegó un momento temprano en donde yo decidí, yo no quiero ver secuestrados, yo no quiero fotografiar secuestrados ni ver secuestrados, no quiero tener nada que ver con personas privadas de la libertad, porque está muy al margen de la ética fotografiar a una persona privada de la libertad. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la posibilidad de contarle a mis papás y a mis amigos quiénes eran las FARC. O sea, además del monstruo, además de la violencia, además de las bombas, quiénes eran las FARC. Y empiezo a ver esta gente, que era gente común y corriente, y a tener pues unas discusiones mucho más complejas y unas peleas internas también mucho más complejas, ¿cierto? O sea, todo este tema del reclutamiento, por ejemplo, es muy difícil porque es que muchas personas decidieron a sus 15 años o a sus 14 unirse a las filas de las FARC. Y a la luz de los derechos humanos, eso no se puede, pero en la realidad pasaba. O sea, no se puede porque no se puede tomar decisiones autónomas antes de los 18 años, por eso la mayoría de edades a los 18, ¿cierto? Entonces antes de los 18 cualquier persona, por más que insista unirse a un grupo armado, se considera reclutada a la fuerza o por seducción o por cualquier fenómeno. Entonces yo decía, aquí hay personas mucho más jóvenes. Y en las montañas del Cauca había una columna que se llamaba la Jacobo Arena, una columna sanguinaria, una gente, o sea, era una columna de ataque duro. Y yo estaba ahí con ellos, nos comimos una carne podrida horrible. Y entonces yo les dije, pues ya, o sea, yo los agotaba fotográficamente. Entonces llegaba un momento donde ya estaban muy agotados, el fotógrafo, ahí está, así se mandando hora con la cámara. Entonces les dije, bueno, les voy a hacer una foto, pero yo quiero que ustedes posen como quieran en la foto. Yo insistía mucho en que yo no quería que ellos posaran. Entonces ya todos entendían un poco que yo no los quería ni mirándome a la cámara, ni haciendo así, ni nada de eso. Entonces les pedí, les dije, bueno, les voy a hacer una foto aquí, a cada uno. Háganse ahí en una fila y van pasando cada uno. Y yo les voy a hacer una Polaroid y les voy a pedir que pongan su nombre de guerra y la edad que tenían cuando ingresaron a las FARC. Y sí, bueno, entonces saqué un Sharpie, puse una Rimax por ahí y empecé a hacerles fotos y ellos empezaron a firmarme estas fotos y a poner la edad que tenían cuando ingresaron a las FARC. Y eso es el testimonio de reclutamiento infantil más sólido que yo he visto, porque ahí hay una niña de 11 años. 11 años, ¿qué hace una niña de 11 años? O sea, una niña de 11 años está jugando todavía, sí, pero... Y 11, 12, 13, 14 años. Pero después, cuando yo consultaba las historias de vida, resulta que esta niña estaba empeñada en que quería ser guerrillera, por 10.000 motivos. Y resulta que muchos comandantes se veían en aprietos porque la gente llegaba a los frentes y les pedía que los ingresaran y les rogaba que los ingresaban, y había historias de o me ingresa o me suicido. Y entonces muy difícil. Entonces, yo creo que la historia no es como tan lineal, ¿sí? O tan blanco y negro, sino un poco más compleja. Es verde, la historia es verde. Hablemos de verde. A ver, pues vamos a escuchar, quisiéramos como llegar a ese momento de hablar de ese padrinazgo. Ya sabes que te nombraron oficialmente el padrino. Es que yo le estaba haciendo un chiste acá que don Vito... Santiago Corleone. Santiago Corleone. Hablemos del libro, porque seguramente vamos a hablar un poquito más adelante de la imagen o de esta reflexión ética, estética de la imagen, pero hablemos de ustedes y en su amistad, en sus cercanías y cómo llegan a la idea del libro.
o porque creen que además se debería volver un libro, incluso esa historia. No, eso se le ocurrió a Santiago. Bueno, Federico ahorita estaba contando que cuando estaba en el Cauca le volaban proyectiles por la cabeza y a mí me volaban fotos al Facebook cuando eso. Entonces él, cada vez que estaba en un campamento, tenía señal, me empezó a mandar estas fotos. Yo creo que él era como para acompañarse un poco en su experiencia, como no lo creo lo que me está pasando. Y yo también, cuando empecé a conocer todo este material, pues tampoco me entendía, y de alguna forma pues fui aprendiendo realmente a conocer pues, historias desde lo profundo de Colombia en relación al conflicto, y empecé a habituarme a estas imágenes que Federico me iba compartiendo. Y así fue, una sumatoria de visitas. Federico en su libro comienza de una forma muy bella, pero también muy triste, donde dice: cada foto es una ausencia. O sea, cada vez que él estaba fotografiando a las FARC, estaba ausente de su esposa, de sus hijos, de su familia, de sus amigos. De sus amigos, de sus años, de la inauguración de la Universidad de Caldas, o sea, es eso. Sí. Y llegó un momento donde tenía 44,000 imágenes. Y me dijo, yo no sabía muy bien cuántas tenía en ese momento, pero me dijo: ¿por qué no se viene para Medellín una semana y trabajamos en el libro? Y yo, uy, pero una semana, mucho tiempo. Pues estuve 4 días seguidos sin parar mirando 44,000 imágenes. Y claro, todo sería verde, todo verde. El camuflado era verde, la lechuga era verde, la selva era verde, los sapos, todo era verde. Y me tocaba hacer unos ejercicios de mirar para afuera, mirar como para el sol, para la neblina. Pero eso fue para mí muy importante como editor, porque pude conocer como todo el trabajo, ¿cierto? No solo esas fotos seleccionadas que ya le estaban publicando en el New York Times, en Reuters, en Der Spiegel, en todos estos medios internacionales importantes, también en Colombia, cuando le robaban las fotos y se las publicaban sin permiso. Todavía. Pero entonces yo tuve el privilegio y la cercanía de ver la foto 17 y luego ver la foto 23. Seguramente la foto 17 y la foto 23 son fotones, son fotos que son publicables, exhibibles, pero en ese transcurso 18, 19, 20, 21, 22, allí también hay una historia. Allí están los errores, las angustias, los silencios, escenas o hechos que de pronto estéticamente, fotográficamente no hablan tan fuerte, pero que a nivel vivencia, a nivel experiencia sí. Entonces para mí era muy importante comprender todo ese bagaje que Federico había estado recopilando, o que había recopilado, y esa fue una manera de entender desde lo narrativo del libro, ¿cierto? Entonces, el libro es sencillo en el planteamiento, en el sentido que se basa en un hecho cronológico, ¿cierto? Como antes, cuando estamos en la selva, cuando estamos en la guerra, y después cuando estamos en la ciudad, cuando estamos en la paz. Entonces un recorrido como una bala, que empieza en una bala y luego se vuelve una paloma, o esa es la promesa, ¿sí? Y allí fuimos construyendo el relato. Les puedo contar ahorita, para no contarlo todo, pero les puedo contar ahorita más detalles. No sé, ¿quiere sumar usted de la experiencia? No, o sea, eso fue así. O sea, yo empecé a mandarle fotos a Santiago, también como a modo de catarsis, también a forma como de pellizco, ¿sí? Porque yo estaba viendo estas cosas tan dramáticas y yo sentía que no lo habíamos visto. Yo pensaba, esto lleva 50 años y
y el país y yo no hemos visto este tipo de fotos. Entonces las mandaba a Santiago y Santiago, uy, sí, no, como y todo súper buen amigo, ¿no? Todas las fotos le parecían buenas fotos. Sí, a mi mamá también, pero a mi mamá no se las mostraba en ese momento, ella se las mostró luego. Pero entonces se las mandaba a modo de catarsis, también a modo de compartir. Santiago, pues realmente sí he sido crítico y juicioso con el trabajo y también siempre plantea ideas, no, ¿y por qué no buscas esto, buscas aquello? Y un día me dijo, no, loco, que hay un libro, y ya. Con lo fácil que son ¿Y los sí? libros en Colombia. Acá hay un libro, entonces hicimos varias sesiones de edición. Era muy importante ese encuentro de conversación entre autor-editor, porque él conoce la foto y las historias detrás de ellas, y yo desde afuera reacciono a las imágenes por fuera de la noción. Yo no estoy apegado a las imágenes y a las historias que tiene Federico, pero sí estoy consciente o con un criterio de ver qué cuenta la foto. ¿Sí? Y la diferencia entre una exposición o una publicación en una revista o en un periódico es que aquí ya las fotos no van a hablar de forma individual, van a hablar de forma colectiva, en secuencia, en microrrelatos, en tipologías, por colores, por formas, por temas. Entonces, como un fotolibro se lee como una novela, se ve como una película, queríamos generar esa cadencia, ese ritmo, casi como esas marchas que Federico tenía que hacer de un lugar al otro, ¿cierto? Entonces ustedes ven el libro va pasando, nos va dando imágenes, no hay textos. Cuando aparecen los textos es, bueno, tenemos que tomar agua, tenemos que descansar un poco, tenemos que mirar hacia atrás. El libro presenta eso. Era importante pensar el libro no solo desde lo narrativo que estamos acá hablando, sino también desde el objeto. Acá en Manizales está una imprenta maravillosa que es Mantista y Editorial, que le debemos mucho al fotolibro en Colombia, porque ha permitido pensar el fotolibro además como objeto. Si puedes abrir este. Y entonces el libro tiene una camisa, o tiene una chaqueta. Una chaqueta, nunca sé decirle ese. Y la chaqueta habla de esas ausencias de las que Federico nombra, en donde su esposa, Estefanía González, que es artista, gestora, lectora, dibujó un mapa de Colombia y Federico en todos los viajes le mandaba su ubicación, no solo como una forma de decirle aquí estoy, sino también una forma de protección, de seguridad. Entonces el mapa tiene todas esas localizaciones y ese mapa es el que abraza el libro. Es como un abrazo de su familia, Federico, pero también es un abrazo, es como una esperanza, ¿sí? Y esos pliegues que forma la chaqueta, ese es el mapa, es el territorio, la geografía misma que logran nuestras montañas, nuestros ríos, nuestras cordilleras. Pero mire cómo el libro es todo como cuando uno hace un fotolibro, no está poniendo unas fotos ahí en las páginas para ver. Esa es la diferencia entre un libro con fotos y un fotolibro. Si ustedes ven los libros de Villegas Editores, son tan bonitos. Son libros pues como para contemplar, ¿sí? Ya, esto es más cerquita de la poesía con fotos y está lleno de muchos mensajes. Entonces, la chaqueta es un mensaje, sí, también es el mapa de Colombia, son los sitios que visité, pero también es una metáfora de cómo en Colombia, sobre todo en la ruralidad, el fiambre se envuelve en una hoja. Y entonces yo iba marcando con un punto rojo en ese mapa qué lugares visitaba. Y no es coincidencia ni accidente que el libro en el lomo tiene solo un punto rojo. ¿Sabes cuál es? Llanos del Yarí. La Casa Roja. Llanos del Yarí, la Casa Roja, que es uno de los lugares en donde se originan las FARC, que es el lugar en donde se hace la 10ª conferencia, que
que es donde las FARC define que sí va a firmar el acuerdo, y que es también en donde las FARC y Iván Mordisco se presentaron hace 8 días como las nuevas FARC dispuestos a firmar un nuevo acuerdo. Entonces así, esto está lleno de pequeños mensajes de eso. El libro también tiene, les hablaba de esta línea de tiempo que está interrumpida o complementada o conversada con unas series o de tipologías o repeticiones que Federico hizo durante sus visitas a estos lugares, ¿cierto? Entonces es como si Federico tuviera una chaqueta de fotoreportero, documentalista, se cansara un poco de eso, o los guerrilleros se cansaron de eso y le pidieran, vale. Entonces hacía hasta otro tipo como de inventarios, ¿sí? Entonces hay un inventario de las sillas que cada guerrillero tenía, y cada uno la personalizaba con su nombre, o con el Winnie Pooh, o con el águila, o con el nombre de uno de sus hijos o de su hermano, ¿sí? Había una serie donde Federico le pedía a los guerrilleros que sacaran todo lo que tenían en el morral de campaña y hacía una suerte de inventario. Y Federico me contaba algo muy especial que me llamó mucho la atención. Es que lo que no podía faltar en ninguno de los Revolutionary Backpacks o morrales, así lo tituló, era el perfume. Todos los guerrilleros tenían un perfume, hombre, mujer. Todos, pero además, yo le digo, entonces, bueno, estaban pasando varios guerrilleros y Felipe era un guerrillero con el que yo tenía bastante confianza. Felipe no tenía un ojo y no tenía una pierna, porque, pues, las balas. Digo, bueno, Felipe, ¿por qué todos tienen un perfume? Aquí en la selva, hermano, un perfume. Me dijo, uno no sabe. Uno no sabe qué. En el río Pogue, uno no sabe. La esperanza. Sí, claro, la esperanza. Otra serie que es la que cierra la exposición, ahorita pues, hablaremos de la exposición, se llama Camuflado y Civil. Entonces imagínense ustedes, Federico fotografiarnos a todos nosotros y 5 años, 7 años después volvernos a fotografiar ya no de camuflado, sino de civil. Entonces un inventario riguroso, concienzudo, todas las imágenes iguales, y uno va viendo los cambios en las personas, no solo cómo se visten, ¿cierto? Camuflado y después con la camiseta del Once Caldas o del Nacional. Había de Nacional, había del Independiente de Medellín. Pero muchos con camisetas o... ¿cierto? Pero también la expresión, o sea, una expresión cansada, fuerte, así como enfrentando a la cámara, cuando están de camuflado, y una expresión mucho más jovial, algunos sonrientes, más gordos, ¿cierto? Muy distintas las expresiones y las formas. Entonces, esos intersticios o esos cambios, lo que hacen en el libro es generar unas pausas y unas reflexiones, y es un cambio de personaje de Federico como fotógrafo, ya otro tipo de relación, otra manera de compenetrarse y hablar con ellos. Cuando fotógrafo, fotoperiodista, documental, debe fotografiar la realidad o los hechos tal como los está viendo. No puede decirle a un guerrillero, venga, vuelva a atacar por favor esa ola porque no la alcancé. No, eso ya no se puede, porque ya está incurriendo en un cambio sobre lo que entendemos por la verdad, ¿cierto? En cambio, cuando se hacen esta serie de inventarios, pues hay un mayor control, una participación, una comunicación. Una de estas series la publicamos en el volumen testimonial Cuando los pájaros no cantaban, de la Comisión de la Verdad, en donde nos interesaba presentar a los fotógrafos testimoniantes y los fotógrafos con testimoniantes. Los fotógrafos testimoniantes, aquellos
que desde su tristeza, desde su rabia, dolor, como víctimas, fotografían con una cámara, ¿cierto? Que es distinto al fotógrafo testimonial, que mira los hechos y los fotografía y así aporta la verdad y la memoria. Y los fotógrafos con testimoniantes son aquellos fotógrafos que trabajan o participan con los colectivos de víctimas, asociaciones o grupos. Entonces, en ese campo era muy interesante también entender cómo cambiaba de alguna manera el chip y fotografiaba de otra manera. Entonces el libro tiene esos momentos de cambio que también la exposición nos trae. Valentina, yo podría decir algo sobre este punto. Claro, estamos conversando. Es que anoche justamente estaba terminando de leer una novela del escritor cubano Leonardo Padura, una novela que se llama Personas Decentes, y ocurre en dos tiempos de la historia cubana, en 1910 y en el 2016. Y me encontré con una palabra que yo no conocía. La palabra es incilio. El exilio tiene que ver con aquellos que se van y que ven su país y sus raíces a la distancia, mientras que el incilio son aquellos que están en su territorio, que se quedan en su territorio, pero encerrados en sí mismos. Mucho de esto tiene que ver con el confinamiento de las poblaciones, pero también ese encierro tiene que ver con las ideas afincadas, con las ideologías, con los radicalismos que encriptan. Y yo creo que este trabajo verde, y aquí hay unas personas que trabajamos juntos, por allá está Ana María, Dolman, el mismo Rodrigo que está detrás de esa cámara, que hemos trabajado en distintos, bueno, el vicerrector que nos encontramos por allá en zona rural de Chará. Hemos trabajado con procesos en estos territorios en los cuales la creación, el arte en general, la investigación-creación juega un papel fundamental para enlazar imágenes y sobre todo para hacer que un país que se ha encerrado en sí mismo pueda reconocer a través de estos repertorios lo que ocurre a otros y a otras en otros lugares. Y de partida, decía Federico, por ejemplo, tal vez Santiago también, que esto juega un papel fundamental como otra imagen, como otra versión de la historia, otra versión de la sociedad, para romper con el incilio. Qué brutal. ¿Sí? ¿Ibas a decir? No. Es que cuando, por supuesto, uno, como decían ustedes ahora, se enfrenta al libro en el mejor sentido, es decir, uno tiene que disponerse a él, uno le tiene que hacer cuerpo, uno se tiene que abrazar para transitarlo. Entonces quería un poco como en esos momentos que acabas de señalar, Santiago, sin lugar a dudas que hiciéramos un poquito de reflexión sobre esos momentos que seguramente hubo muchísimos de mucha experiencia, por supuesto, de lo ordinario por cotidiano y no ordinario en el sentido ni mucho menos despectivo, sino de lo bello que se repite cotidianamente y seguramente mucho de lo extraordinario. Probablemente la experiencia de estar ahí frente al momento en el que se estaban firmando los acuerdos, porque era, digamos, un punto probablemente de inflexión en lo que esa historia también iba a contar o está contando, y bueno, y seguramente un poco del anuncio al verde oscuro que llegará, como decías en algún momento. ¿Cómo hablar desde ese lugar donde probablemente un país como el nuestro se ha fracturado, entre nosotros nos producimos sorpresa o nos seguimos convocando como un poco a la sorpresa frente a ese momento del acuerdo de paz? Háblanos un poquito de eso y hablemos de esa experiencia de estar ahí y probablemente de salir de allá. Muchas de las cosas que vi mientras fotografiaba a los guerrilleros, o muchas de las cosas que supe, de las que me enteré, de las cosas que aprendí, eran muy sorpresivas, sumamente sorpresivas. Antes de venir para el conversatorio estábamos en un almuerzo con las personas que estaban involucradas
en la exposición, y entonces ahí estábamos conversando y contando anécdotas, y hubo una que me la amarré y me la guardé en el bolsillo para contarla acá. Y es que una vez estaba fotografiando un frente guerrillero, el Frente 36, y es muy particular, o sea, uno empieza a pasar tiempo, ¿no? Y el tiempo entonces es una conversada, una tomada de tinto, una montada en caballo, una caminada, un aguacero, y en una conversada me dice un guerrillero, me dice, oiga, ¿y usted ha montado en carro? Eso. En carro. Y yo sí quisiera salir de aquí y conocer un carro. Y entonces, son pequeñas pistas que me ayudaban a mí a entender el tamaño de la distancia, ¿sí? Porque pues a ninguno de ustedes les parece para nada sorpresivo un carro, ¿sí? Y eso me ayudaba a entender las diferencias de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es que cuando la gente dice, no, es que los colombianos, muy difícil, porque es que esto es muy diverso, esto es muy grande, y entonces, pues, ¿cómo hace uno para meterlos a todos en un talego y firmar un mismo acuerdo para todos? Y ahí las cosas se ponen complicadas. Y hay una pregunta que yo quisiera hacerle a Mario, y es, ¿cómo resolver eso desde el gobierno? No estoy preguntando por eso. Mira la respuesta del público, mire. Yo pienso lo mismo que ellos, estoy esperanzado que van a darles una un poquito mejor. Sino, ¿cómo el Estado? Porque yo parto de que hay un abandono sistemático de algunas regiones con unos intereses claros. ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo resolver ese abandono desde el Estado? Hay un manizaleño que se llama Mauricio García Villegas, que tiene un libro que lo publicó hace un par de años, me parece, que se llama El país de las emociones tristes, un libro que ha circulado mucho. Y dice Mauricio García en alguna parte que, a diferencia de los estados europeos, que se hicieron desde las fronteras hacia adentro, de las fronteras pues porque las guerras para las limitaciones y la creación desde los estados nacionales así lo determinaban, hicieron en Europa que, digamos, la fuerza institucional estuviera de la periferia hacia adentro. En el caso colombiano es al contrario. Digamos, las instituciones están en la zona central andina, en las ciudades. Eso, por ejemplo, voy a meter un asunto allí muy de paso, tiene mucho que ver con las discusiones, por ejemplo, sobre la reforma a la salud. Porque en la medida en que usted se va moviendo hacia la periferia del país, las instituciones son muy pocas. La semana pasada, les contaba ahora, andaba por Tumaco, en medio de plantaciones de coca, en veredas donde la institución o el Estado es un maestro y una enfermera que va cada 2 meses a un puesto de salud. Entonces, esa dimensión de lo que podría llamarse las violencias, las estructurales, las desigualdades, la pobreza, la marginalidad, pues es un desafío sobre el cual uno espera que políticas que permitan avanzar en la equidad y en la redistribución sean como una primera apuesta de un asunto que es de largo aliento. Y lo segundo que quería decir a propósito de Castillejo, con quien trabajaste, Santiago, el comisionado de la verdad. Castillejo ha hecho unos trabajos muy ricos sobre los procesos transicionales. Quienes conozcan a Castillejo saben que ha trabajado en Sudáfrica, pero también ha dicho cosas que ayudan a comprender lo que ha pasado en Colombia después de la firma de los acuerdos del 2016. Federico mencionó ahora que hubo una ventana de oportunidad, hubo un momento en el cual era posible copar con Estado aquellos lugares que fueron dejados por los 13.000 y otros más actores de la guerra. Sin embargo, hoy, por lo menos de lo que hemos vivido nosotros en estos procesos recientes, en los proyectos, estamos asistiendo a 3 procesos transicionales que demandan acciones incluso diferenciales en términos de construcción de paz. Una cosa es ir a Putumayo, una cosa es ir al Chocó, donde la guerra está, o a Catatumbo, bueno, en fin,
o Arauca, donde la guerra está activa, exacerbada, como se suele decir también. Otra cosa es ir, por ejemplo, a zonas donde hay un solo actor armado, como es el caso de los Montes de María, con un copamiento de las instituciones, de las economías legales e ilegales. Y otra cosa probablemente sea venir a estas zonas del eje cafetero, donde el despliegue de la política de seguridad democrática reconfiguró en su momento esa dimensión del conflicto armado. Entonces, es enormemente complejo, sobre todo cuando en el caso del gobierno actual lo que se está buscando es comprender esas configuraciones regionales y actuar en función de esas dinámicas regionales. Eso es una cosa titánica. Es lo único que puedo decir. No me le comprometo. Yo iba a decir que no me le comprometo porque seguramente vamos a hablar de la exposición, seguramente porque uno necesita un poquito como de cariñito en medio de esta conversación que a veces sabemos que nos inquieta tanto. Hablemos de ver de la exposición Padrino mágico. Por favor. Bueno, el planteamiento de la exposición, cómo traer el objeto libro al espacio de exposición, ¿cierto? Reconociendo, de alguna forma, ubicando las imágenes en grupos para generar unas secuencias, unos diálogos comunes, ¿sí? Hacer unos recorridos. Entonces la parte exterior, la que está abierta a las inclemencias del tiempo, al cielo, al sol, a la lluvia, están más enfocadas en la selva, en las montañas, en la noche, en espacios más rurales, ¿sí? Y las fotos que están al interior, en un concepto pues más museográfico, con otro tipo de papel, otro tipo de tamaño, donde uno las ve desde la cercanía, desde el detalle, están construidas más pensando en esas imágenes donde ya el proceso de paz empieza a ser una realidad, ¿sí? Donde ya, por ejemplo, ya no son guerrilleros sino excombatientes, donde ya están en una ETCR, donde tienen otro tipo de prendas, donde ya empiezan a aparecer otros colores, otras formas de relacionarse, ¿sí? Y al mismo tiempo aparecen estas intersticios o estas tipologías que se presentan a modo de serie, donde los formatos incluso son más pequeños, pero que hacen énfasis en la repetición y en la cantidad. Entonces para mí, pues como curador de la exposición, sí era importante pensar en el público, en la manera en que se relacionan con la obra, ¿sí? Y ahí es donde yo ya me pongo como padrino a decirle a Federico: oiga, pues, vamos a sacar sus fotos de como usted siempre las ha visto, las ha ido presentando, y vamos a tratar de hacer un guión curatorial o una narrativa en el libro que piense en eso y lo relacione con eso. Entonces para mí era importante pensar en la escala. Por ejemplo, cuando hicimos la exposición en la Universidad de Caldas, aprovecho a saludar a Pati que nos ayudó tanto para que esto fuera posible, pensar en el espacio del Rogelio Salmona, ¿sí? Y casi que diseñamos a partir de estos planos de agua. ¿Por qué el agua? Pues porque está relacionado a la intemperie, a los ríos, a los lagos. ¿Por qué el espacio museográfico? Pues porque tiene otra forma de relacionarse, donde hay como otro tipo de respeto con la imagen, ¿cierto? Entonces uno también como que va cambiando en la experiencia del observador, y si logramos que las fotos o las imágenes pues ya transmiten eso, pero además podemos, desde cómo se exhiben, desde cómo se agrupan, que enfaticen ese aspecto, pues eso es lo que creo que buscamos con la exposición. Sí, pues una exposición es un diálogo de imágenes con imágenes
y del conjunto de imágenes con la audiencia. Y entonces pues hay un montón de decisiones que tomar para darle al grupo de imágenes el discurso que queremos establecer, la historia que queremos contar. Entonces, por ejemplo, pues ahí entra de nuevo Santiago como curador, como curador, a establecer ritmos, tamaños, proporciones, que va afuera, que va adentro, cómo se ponen las secuencias. Es un ejercicio de filigrana, de trabajar en el archivo. Yo tengo la fortuna de que Santiago conoce muy bien el archivo, porque de verdad estuvimos no solo en mi casa, sino en muchos lugares, viendo las fotos, trabajando sobre las fotos, yendo de nuevo sobre las historias. Pero Santiago tiene la posibilidad de ver las fotografías, como dice él, desapegado de la historia, ¿no? Para él es la plasticidad de la imagen en un cuadro fotográfico, no nada más. Y además que produce como una sensación de extrañamiento. Es decir, pararse ante estas fotografías de algo que ocurre aquí a 3 horas probablemente y sentir que es un mundo tan de apariencia distante. No, yo creo que esa es como una virtud y una riqueza en la comunicación que se genera. Ahorita donde está como el cubo, hay un díptico que también está en el libro a modo de díptico, en donde hay un grupo de guerrilleros jugando fútbol y están haciéndose la foto de rigor del equipo de fútbol, y al lado hay una familia campesina con el mismo número de personas, ¿cierto? Es un diálogo. Y por ejemplo, en esta exposición está mirando hacia la ciudad, la está enfrentando directamente, como desde ese lugar hasta este. Claro, seguramente desde los edificios y las ventanas allí lejanas no se alcanza a ver completo, pero simbólicamente tiene ese mensaje de observarnos, de comunicarnos, de ponernos de frente. Es que quería como vamos a hacer 2 consideraciones adicionales para que tengamos el gusto y el placer de ver la exposición mientras todavía está de día, y agradeciendo que no estamos en los 289 días del año donde llueve en Manizales torrencialmente. 2 cosas, y una que indudablemente se vuelve, digamos, inevitable no pensar justamente en relación a esta interpelación que le produce a uno la imagen. Finalmente, pues lo que vos estás mostrando ahí, pues es, digamos, la mirada, por supuesto, lo que queda en el encuadre, y lo otro queda por fuera, y uno quisiera preguntar un poco por esa dimensión ética, política, estética, de lo que esa imagen fotográfica tiene y contiene, porque finalmente la fotografía es esa posibilidad del presente ahí contenido, como la inmediatez ahí de ese tiempo. La verdad apreciaríamos mucho conocer. Pues voy a volver al principio de la conversación. Me gustan estos ejercicios de circularidad. Hay una mirada estética, que hay una mirada estetizada, porque yo pues, me he esforzado en cuidar esa mirada. Hay una selectividad del encuadre, y eso es muy importante tenerlo claro, ¿sí? O sea, todo este bálsamo de la verdad con lo que se ha acompañado la fotografía, es un bálsamo de mentiras, eso no existe. O sea, esa es mi percepción, ¿sí? Esa es mi perspectiva. Yo estoy fotografiando hacia allá, este guerrillero, y el resto estoy eligiendo dejarlo fuera del cuadro, y eso también es importante. Así que el libro al final son los encuadres que yo elegí, depurados primero por mi mirada y después por la mirada de Santiago como editor y curador. Pero todo esto sí tiene un denominador común, y es el denominador común de la ética. Entonces, en el ejercicio periodístico, que está tan desprestigiado y tan llevado a menos, sí es muy importante no alterar la escena, sí es muy importante no tomar partido, y para mí, dentro de toda la construcción del libro, ha sido muy importante que el proceso sea claro y que mi perspectiva también sea clara. No sé si Camille llegó.
pero con Cami tuvimos una conversación complicada, ¿no? Estábamos en un momento de edición, estábamos en la casa de Santiago, teníamos las fotos por ahí y Camila tenía, por supuesto, la perspectiva que tienen muchísimos colombianos, la mayoría de los colombianos, que ganaron el 51% del plebiscito en contra de la paz, ¿no? Y Camila era parte de ese 51%, decía, no, son unos monstruos, ¿cómo van a hacer un libro? Estos son unos asesinos, violadores, secuestradores, todo lo malo. Y entonces me tengo que sentar, amasarme la ética y a pensar, ok, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Pues mira, es que el libro no está diciendo que no lo son. El libro empieza, la primera imagen del libro es esta, que es la sangre. ¿La sangre de quién? Pues la sangre, es que ya de sangre. No, ni siquiera vale la pena preguntarnos de quién. La sangre que se ha derramado en este país y yo insisto en que eso es un despropósito. Entonces mi perspectiva ética plasmada en el libro es esa. Y si uno empieza a recorrer el libro, entre las primeras páginas lo que va a ver es un ejercicio de violencia y un ejercicio de esperanza. Unas víctimas, y las primeras páginas ahí, entonces son los guerrilleros, marchan y empiezan a aparecer las víctimas. Aparece un soldado, estos son minas antipersonales, este es Toribio, este es un soldado que perdió la mitad de su cuerpo en una mina. Porque yo no estoy tratando de lavarle la cara a nadie con el libro, ni de mentir, ni de glorificar a nadie, sino de describir qué es lo que está pasando, qué era lo que pasó en Colombia. Para mí el ejercicio periodístico y fotoperiodístico es muy importante plantearlo no desde un factor de cambio, sino como un ejercicio notarial. Entonces, también me alejo de la idea de la mirada única. Santiago en este momento está trabajando con otra fotógrafa, haciendo otro libro, y esta es una mujer que fue fotógrafa, pero además fue guerrillera. Entonces esa es otra mirada. Yo no estoy tratando con este libro de contradecirla a ella, ni su libro trata de contradecir el mío, sino que estamos tratando de sumar miradas para completar un relato visual de la historia. Entonces yo no espero con este libro convencer a nadie de nada, sino que tengo la ilusión de que en 20 años, cuando alguien se pregunte quiénes son las FARC, voy a venir a este libro. Hola, hola. Con este están Otra vez me están saboteando. Es para ver Okay, tu resiliencia. Entonces yo espero que la gente, yo espero que la gente dentro de 20 años pueda venir al libro y ayudarse con el libro a responderse quiénes eran las FARC. Ya está reanimado. Sí. Sí. Bueno, me quiere recibir este y está a 2 centímetros. Mira. Ah, eso es. Sí, no, pero era hasta ahí. Entonces, si uno usa este libro no como la verdad revelada, porque no lo es, sino para ver mi perspectiva y ponerla en diálogo con el libro, con la colección de libros del Testigo de Sabado Colorado, y con el libro que va a sacar Alexa Rochi, que es guerrillera y fotógrafa y está editando con Santiago, y con el libro que viene de una fotógrafa francesa, socióloga, que se llama Nadège Massas, tiene un libro que se llama La Nueva Colombia, tal vez sale el año entrante. Entonces uno con eso va construyendo una memoria visual que puede ayudarnos a responder en el futuro quiénes eran las FARC. Yo puedo hacer una pregunta para desquitarme de la... Obvio. Y escuchando a Federico pienso en esto, no es una pregunta moral, es más como una pregunta como en el orden político, y es, bueno, vas al Yarí, estuviste la semana pasada en el Yarí, y en el almuerzo hoy hablamos por dónde has recorrido, por las zonas profundas del Chocó, etc. Estabas en el Darién, pero luego llegas a Manizales, te encuentras con Jairo, vas con tu mamá, te bañas, ¿sí? Te pones una ropa urbana. ¿Y qué porta uno de eso? ¿Qué porta uno qué trastea de allá para acá? Todo. Además de las imágenes. Lo digo. Me baño. No, sobre todo, yo creo que hay un tema delicado en trabajar con estos, hay un asunto complejo, delicado, y es que uno sí tiene una carga emocional. ¿Sí? Hay una...
Sí, pues sí, hay una afectación, pero yo creo que no es una carga que hay que satanizar ni mirar con miedo. Es como un deportista de alto rendimiento. Un deportista de alto rendimiento tiene que, para competir, tiene que entrenar primero y después tiene que tratarse el cuerpo, ¿sí? Entonces, un deportista de alto rendimiento hace estiramientos, hace masajes, eso es como su proceso normal. Pues si uno va de fin de semana a montar en bicicleta o a jugar un partido de fútbol, no tiene que hacer nada de eso. No necesita fisioterapeuta para los partidos del domingo, no necesita. Entonces, para un periodista o para un fotógrafo que está expuesto a estos niveles de violencia, que son muy dramáticos, pues lo mismo hay que tratarse la cabeza, no los músculos, sino la cabeza. Hay que estar pues como en un proceso constante de atención a eso, de atención a la salud mental. Esas son las palabras precisas para eso. ¿Qué dijiste que en los acuerdos eso no quedó? No, en los acuerdos eso no quedó, y no quedó para nadie. O sea, los periodistas de este país en general están todos desatendidos. La población colombiana, mi papá muy temerario, me llevaba a pescar a los llanos, todavía va, pero en general la población colombiana está todavía muy asustada de salir. A la gente le da miedo el campo porque son víctimas, lo sufrieron las pescas milagrosas, los secuestros, las bombas, las minas antipersonal y todo esto, y en eso ni siquiera somos los periodistas, es toda la población colombiana que tiene un daño de salud mental que no se ha tratado y que no se ha hablado. Y en el acuerdo, en el documento del acuerdo final firmado entre la FARC y el gobierno, tampoco hay una parte en el que hable de la salud mental de los combatientes de ninguno de los dos lados. Entonces eso no se atiende, y mientras eso no se resuelva, pues es tan grave y tan delicado como las causas que dieron origen al conflicto. Entonces, estas son personas que, imagínense ustedes qué pasa con una mujer que a los 11 años entra a la guerrilla, le entregan un fusil, le ponen un uniforme, le enseñan a seguir órdenes, y después de 10, 15 o 20 años en las filas de las FARC, le dicen, el comandante se paró, no al frente de la formación, los formó a todos, eran unos 150 hombres, y el comandante vino y pasó y se puso al lado. Y les dijo, a partir de este momento ustedes ya no son más un ejército y no reciben órdenes de nadie. Y se volteó y se fue, y toda la guerrillera se quedó ahí parada. Era el Frente 34. Se quedaron ahí parados, porque estaban esperando que alguien les dijera rompan filas. Sí. Y esta gente no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué pasa con esa mujer guerrillera? ¿Sí? Un asunto de salud mental. Nadie, o sea, porque no ha aprendido a vivir. ¿Qué pasa con ese guerrillero que nunca había visto un carro? ¿Cómo cruza la calle ese tipo? ¿Cómo se le ocurre a él ir a hacer el colegio y la universidad o conseguir un trabajo? O sea, ¿de dónde se le puede ocurrir si no tiene ese referente? Entonces, en ese sentido, yo creo que el país entero debería someterse a un proceso de cuidado y atención de la salud mental, porque no es tan fácil. Bueno, respondiendo sobre ese componente ético y político de la imagen, pues un ejemplo que nos pasó acá en la exposición, tenemos la foto de Timochenko y de Santos. Pues siempre en la conversación con Federico, para él era muy importante que Timochenko estuviera a la izquierda y Santos a la derecha, y eso pues conceptualmente pues ya lo pone al lado izquierdo, al lado derecho. Y por el espacio donde estábamos montando, estaba la posibilidad de poner uno encima del otro para que quedara mucho mejor espaciado, pero no tenía sentido poner a alguno encima del otro, siendo un proceso de paz donde se hablan dos pares. Entonces, un poquito más apeñuscado, pero manteniendo esa concepción y ese diálogo entre las imágenes. Esa relación. Pero también las sillas son distintas. Sí, claro. Sí, absolutamente distintas. Quisiéramos sin lugar a dudas hacer referencia, antes de ir a ver la exposición y agradeciendo seguramente la guianza inicial que daremos para ese recorrido cuando rompamos filas acá y vayamos a ver la exposición.
probablemente muchos de nosotros, de los que nos estamos acercando al medio siglo, otros más jóvenes, otros un poquito mayorcitos que yo probablemente, o que muchos de los que estamos acá, nos hacemos sin lugar a dudas la pregunta hacia esas paces posibles, ¿cierto? Porque seguramente no es una paz, no me malentiendan, no es la paz total, no es absoluta, donde todo el mundo termina de alguna manera, qué sé yo, como sintiendo que consiguió en absoluto lo que quería. Seguramente las renuncias, el entendimiento de la distancia que ha habido en un conflicto que ha sido tremendamente localizado, encarnizado por ser más explícita en la ruralidad y de pronto de menor reconocimiento en la dimensión del urbano. ¿Cómo transitamos hacia esas paces posibles? Con la intención de la esperanza, con indudablemente las inquietudes de la desesperanza que seguramente también estamos viendo en este país. ¿Cómo nos damos un poco en esa conversación para transitar a la exposición? Yo tuve un profesor en el doctorado que dijo una cosa que me pareció, bueno, Francisco Muñoz, que en paz descanse, que me pareció como muy determinante en lo que hemos seguido haciendo con algunos colegas. Es que dijo, mire, ustedes los colombianos saben mucho de la guerra, conocen mucho del conflicto armado. Incluso dijo de una manera muy categórica que nos sentíamos como el ombligo del mundo en la comprensión de las violencias de ese tipo. Pero, dijo él, ustedes no saben el arsenal, la dimensión, el tamaño de las experiencias de paz que construyen en esos escenarios, en esos mismos escenarios de la guerra. Hay libros sobre los acuerdos de las FARC en tiempos de la guerra con comunidades indígenas, hay libros de muchos tipos de paces que se hicieron en los territorios y de lo cual había que aprender mucho. Entonces, yo creo que una pregunta como esta conduce a una respuesta a tener que reconocerse como constructores, como quienes también podemos hacer en medio de esas violencias, podemos desatar capacidades creadoras, celebrar la vida, y es ahí donde tenemos como un patrimonio enorme. Y la otra cosa es que creo que ya es más en el campo de la investigación, que en los últimos 20 años ha habido un giro muy rico en la investigación de paz, y ya no es solamente asociarla al final de la guerra, a lo que emerge después de la guerra, o del conflicto armado en el caso colombiano. Es también reconocer cómo en medio de ella, en medio de todos esos conflictos, emergen respuestas que son esperanzadoras y hacia los cuales, por ejemplo, los gobiernos y sus políticas públicas también podrían dirigirse para ampliarlas, para hacerlas más grandes. Danilo, Acá. Danilo Arbizu era un guerrillero de base del Frente 48 en el Putumayo, y firmó el acuerdo de paz, como firmaron 13.000 guerrilleros, y Danilo le gustaba mucho la fotografía, entonces empezó a hacer cursos de fotografía, cursos libres, a leer en internet y eso, y los guerrilleros de las FARC, después del acuerdo, construyeron un canal que se llamaba NC Prensa. Era una oficina de comunicaciones con base en Bogotá, y hacían un noticiero que pasaban por internet. Y Danilo era camarógrafo del noticiero, estaba feliz el tipo en eso, un tipo joven, muy joven, menos de 30 años tendría. Y Danilo estuvo en eso un rato largo. Y un día dejó de contestarme el WhatsApp. Y nada, no contestaba. Y luego apareció por otro lado, me dice, no, yo me devolví. ¿Y qué pasó, hermano? No, pues venga y conversamos. Entonces fui al río Mecaya, en el Putumayo, y entonces Danilo estaba en Bogotá y le ofrecieron una beca para ir a estudiar a Cuba en San Antonio de los Baños, para estudiar cine. Increíble, todos nos soñamos con eso. Y al tipo le ofrecieron la beca, y él llamó a una familia que quería mucho del río Mecaya a contarles que le habían ofrecido una beca, que se iba a ir a Cuba, que la carrera duraba 6 años y que tenía todo resuelto, tenía todo pago para ir a estudiar, y la comida y el hospedaje y todo eso. Y entonces, pues que
¿qué es la paz? Pues la paz puede ser irse a estudiar cine a Cuba, que sueño. Y si a uno le gusta, increíble. Y cuando Danilo llamó a esa familia a contarles su triunfo personal, esa familia le dijo: hermano, aquí estamos embalados porque si el padre de familia sale a Puerto Leguízamo a comprar el mercado para el mes, aquí quedan las mujeres y las niñas y las violan. Y si se van todos, cuando llegan no encuentran nada en la finca, porque por aquí pasa el dueño de la nada y se lleva hasta los marranos y la ropa y lo que quede en la casita. Entonces estamos jodidos, nos toca organizarnos entre las diferentes familias para que una familia salga al pueblo y merque para varios y vuelvan con el mercado, porque estamos muertos del susto, estamos abandonados y aquí, mire ustedes. Y la familia les recriminó y le dijo: ustedes nos abandonaron, y ustedes van a ir a estudiar a Cuba, cine, muy bacano, y nosotros que aquí, ustedes firmaron y aquí comiendo mierda. Aquí se puede hacer una palabra. Claro, no, esto es una universidad. Algo de la grabación censura. Somos una universidad pública, aquí podemos hablar con tranquilidad. Y esa noche este man empapó, botó el celular y se fue al río Mecaya y fundó Lo que se llama... Este. Sí, es que sí. Resiliencia. Una palabra. Fue una mini censura. Ah, sí. No he dicho la de la G que me gusta tanto. Es muy sonora. Y el tipo botó el celular y se devolvió y fundó el Frente Carolina Ramírez, y con eso es uno de los frentes que empezó a crecer estas nuevas FARC. También me lo encontré hace 8 días en el Yarí, bajo las órdenes de Iván Mordisco, sosteniendo eso mismo. Entonces, ¿qué es la paz? A lo mejor esos campesinos del río Mecaya ni siquiera están esperando una universidad a sus hijos, pero unos mínimos. Y hasta que eso no empiece a suceder, en el país va a haber personas que se sienten abandonadas y traicionadas porque otros firman, y va a haber personas como Danilo que se sienten responsables, salvadores y héroes de estas personas abandonadas en estos territorios. Lo cierto es que no en este momento de la complejidad de la cantidad de grupos que tenemos, pero remontándonos históricamente, a lo mejor el profesor Mario nos da mejores luces del tema, sí hubo durante muchos años una respuesta de las guerrillas, no solo de las FARC, sino del ELN, del EPL, del M-19, en muchos territorios en los que ellos fungían las labores que el Estado no desarrollaba en esos territorios. Entonces, la labor de impartir justicia, de distribuir el territorio, de castigar las malas acciones que estaban por fuera del manual de conducta de cada región. Y entonces todo esto respondía a unas dinámicas específicas. Estamos viviendo en este momento una crisis cocalera en todo el país. La crisis cocalera es que nadie está comprando coca. Y entonces los campesinos que tienen coca, la mayoría tienen coca y cerquita hay un laboratorio para convertir de la hoja a pasta base. Lo que los campesinos venden es la pasta y no hay quien compre la pasta en todo el país. En el Catatumbo no hay quien compre la pasta, en la Sierra Nevada, en Putumayo, en Nariño, en ningún lado no hay quien compre la pasta. Y los campesinos están jodidos porque estaban pasando hambre. Entonces uno va a las tiendas de las zonas cocaleras y ya ni siquiera hay abastecimiento. Entonces los campesinos pagaban con plata o pagaban con gramos de pasta base. Entonces una cerveza valía 4 gramos y una libra de arroz valía 5 o 6 gramos. Y ellos iban con su pasta, iban pagando en la tienda, porque el tendero sabía que a la quincena o al mes venía el comprador y compraba la pasta. Pues la compra el campesino, la compra el tendero, lo mismo. La guerrilla de las FARC en muchos territorios nacionales tenía una regla. Si un campesino quería cultivar una hectárea de coca, podía cultivarla. El territorio que el campesino quería cultivar en coca no tenía límite, pero la regla es que por cada hectárea de coca cultivada, el campesino tenía que cultivar una hectárea de comida. Las FARC salieron en 2016. En este momento hay crisis de coca y como esa regla no se siguió cumpliendo, los campesinos no tienen comida. Y esto está sucediendo en Nariño, en Catatumbo, en la Sierra, en el Paranillo, en todo el país, en Sabana también. Sí. Que no me puso cuidado, mejor no.
Es que el público quiere hacer unas preguntas. Y entendemos, y claro, por supuesto. Con el ¿Sí? micrófono ¿Están que de acuerdo? funciona. Vamos a rotar el micrófono que sí funciona y le vamos a pasar el que estaba El con de las Fabio, pilas nuevas, pues, a nuestros conversadores. Sí. Nos queda pensando. Una pregunta, lo siguiente, dentro del recorrido y las vivencias cotidianas que tuvo como fotógrafo y como ser humano, ¿qué fue lo más duro que le ha tocado vivir como experiencia y lo más bello, sí, que le ha tocado también, le ha tocado la fibra, el alma, ¿sí? Hay muchos momentos muy duros, o sea, la guerra es una porquería, el sufrimiento de las víctimas es muy dramático y es muy horrible. Ver a las personas llorar porque perdieron a su familiar, porque perdieron a su ser querido y lo están buscando desde hace años, ver a las madres a las madres de la Candelaria, a las madres de las víctimas de los falsos positivos, llorando, tratando de encontrar a sus hijos o tratando de encontrar una respuesta que les confirme que sus hijos están muertos, es muy difícil. Ver a alguien morir y no poder hacer nada para detener esa muerte es muy duro, es muy difícil, es muy horrible. Y por el otro lado, la esperanza de la vida, los reencuentros familiares, los guerrilleros que llevaban años en el monte y que no tenían comunicaciones con su familia y se reencontraron, es muy esperanzador. Para mí es muy esperanzador como un asomo de amor detrás de un camuflado y un fusil. No es algo que uno espere con cotidianidad, y cuando sucede, pues uno se llena de lágrimas y de esperanza y de romanticismo por esas escenas. Entonces sí, yo creo que este país es muy polar. Para mí, sobre todo al principio, cuando no estaba tan acostumbrado, era muy difícil cuando yo estaba caminando y fotografiando un grupo guerrillero y llegaban a un pueblo y la gente del pueblo salía feliz a recibirlos. Pero yo siempre estaba buscando que eso fuera un teatro y que ese teatro se cayera, que fallara en algún punto. Y creo que para mí siempre era una cachetada. Ellos llegaban a un pueblo y la gente salía, los recibía, los abrazaba. Miren, los pueblos para las señoras era un orgullo tremendo que el comandante de un frente guerrillero decidiera comer en su casa. Pues para mí enterarme, o sea, como darme cuenta de eso, y se peleaban. Entonces pasaba el comandante y la señora salía, comandante, venga, y lo agarraban, pues no sé, como si fuera, yo no sé, el Papa o algo así. Y para mí es un shock, ¿sí? Porque si todavía nos cuesta tanto a los colombianos entender eso, al principio yo veía eso tan... Entonces, cuando yo empecé a visitar a los guerrilleros, los visitaba en campamentos. Cuando los guerrilleros me tuvieron la confianza suficiente para que íbamos de los campamentos a los pueblos, yo me acuerdo, el primer pueblo que visitamos fue Pogue. Pogue es el pueblo que alias el alemán se quería tomar, comandando un gran ejército paramilitar en asocio con la 4ª Brigada en el Chocó. Pogue, que es sobre el río Pogue, que más adelante se convierte en el río Bojayá, desemboca en el río Atrato, en Bojayá, al frente de Villa del Fuerte. Y toda esa masacre de Bojayá, de la que todos tenemos esa memoria del cilindro bomba que estalló en la iglesia, con el que la guerrilla mató a más de 100 personas, sucede por eso. Esto no es gratis. Entonces, a los colombianos nos cuentan que la guerrilla lanzó un cilindro bomba que cayó en una iglesia en donde había unos civiles y murieron más de 100 personas. Horrible. Eso es horrible, eso no tiene matices. Eso es horrible. Pero lo que no nos cuentan es que eso sucede porque el 34 frente, el 36 frente y el 48 frente, no, el 48 no, el 15 frente estaban ahí tratando de defender a la población civil de la avanzada paramilitar que iba subiendo desde Quito por todo el río Atrato, tratando de cortar las dos orillas para hacer unos proyectos de monocultivo de palma. Entonces, la primera población a la que yo llego es Pogue. Llegamos en bote con unos guerrilleros
Los guerrilleros se bajan y la gente empieza a salir a abrazarlos. Yo quedé en shock, en shock. Y después la gente empieza a transitar su vida cotidiana en el pueblo con un montón de guerrilleros armados hasta el pelo. A mí las armas me dan mucho miedo. O sea, soy un tipo con un fusil, en cualquier momento se enloquece, le contigo y me mata. Y esta gente estaba ahí tranquila, jugando billar, jugando sapo, un niño jugando balón ahí en la calle de tierra. Entonces, eso es un shock, es un baldado de agua fría porque uno no está... Entonces yo no estaba esperando eso en ningún momento. Y yo creo que también de alguna forma es el shock que causa el libro y a los negacionistas de quiénes eran las FARC, es la alergia que les causa el libro porque entender que había poblaciones que convivían dentro de este país con esta guerrilla pues es muy complejo. No, muchas gracias a ustedes. Yo creo que los invitamos a hacer un recorrido por la exposición. Gracias. Gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.